Conoces el nombre: Bloody Mary, la reina que quemó herejes, el monstruo de Inglaterra, la mujer cuyo nombre se convirtió en un cóctel, en un juego de espejos, en sinónimo de crueldad femenina sin control. ¿Crees que sabes esta historia? No la sabes. Lo que nadie te contó es que Bloody Mary no fue un apodo que surgió espontáneamente del pueblo. Fue construido, fue diseñado, fue publicado en un libro, el Libro de los Mártires, de John Foxe, 1563, escrito por un protestante exiliado que necesitaba que el reinado de María pareciera una pesadilla para que el reinado de Isabel pareciera un paraíso. Y funcionó durante 400 años. Funcionó. La historia que conoces fue escrita por sus enemigos después de su muerte, cuando ella ya no podía defenderse. Borraron que llegó al trono con apoyo popular masivo. Borraron que su padre ejecutó a decenas de miles sin que nadie lo llame monstruo. Borraron que murió creyendo que había fallado al único ser que la había amado sin condiciones, su madre, Catalina de Aragón, a quien tampoco dejaron despedirse de ella. Lo que vamos a ver hoy no es la historia de un monstruo. Es la historia de una mujer a quien el sistema convirtió en monstruo porque necesitaba un villano. Y la pregunta que vas a hacerte al final de este video no es si María Tudor fue buena o mala. La pregunta es: ¿quién escribe la historia de los que ya no pueden hablar? Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente extraña. Porque para entender a María Tudor, para entender de verdad por qué una mujer que llegó al poder con el amor de su pueblo, terminó ordenando 283 ejecuciones, hay que empezar no en la hoguera, hay que empezar en una habitación de palacio en 1533, donde una joven de 17 años recibe una carta de su padre que le informa, sin ceremonias, que ya no es princesa, que nunca lo fue, que su nacimiento fue un error legal que el reino ya no puede seguirse permitiendo. Hay que empezar ahí, porque todo lo que vino después, el fuego, la soledad, la obsesión, la fe convertida en arma, tiene su raíz exacta en ese momento, en ese papel, en ese padre que la necesitaba invisible. Si estas historias que la historia oficial prefiere enterrar te importan, suscríbete ahora porque lo que viene a continuación es cuando todo se complica de verdad. Londres, 1516. El rey Enrique VIII tiene 25 años y una esposa española llamada Catalina de Aragón. Catalina ha perdido ya varios embarazos. El reino necesita un heredero varón. Y entonces llega una niña. Enrique la llama Mary. Los historiadores han documentado que, en sus primeros años, María Tudor recibe la mejor educación disponible en Europa para una mujer de su tiempo. Habla latín, francés, español. Toca el virginal, un instrumento de teclas delicado como el interior de una catedral, con una precisión que sus maestros describen en sus diarios como extraordinaria. A los 9 años, la envían brevemente a Gales como princesa nominal. Su madre Catalina supervisa cada detalle de su formación con la intensidad de alguien que sabe, aunque no lo diga, que el tiempo es limitado. Y el tiempo, en efecto, es limitado. Ana Bolena entra en la vida de Enrique VIII alrededor de 1526. No de golpe. Los grandes desastres nunca llegan de golpe sino despacio, como el frío que se filtra por las grietas de una ventana mal cerrada. Primero, es una presencia en la corte. Luego, es una obsesión. Luego es la razón por la que Enrique decide que su matrimonio con Catalina, un matrimonio de más de 20 años, nunca fue válido. Para que Ana Bolena sea legítima, Catalina debe ser ilegítima. Y si Catalina es ilegítima, María también. En 1533, cuando María tiene 17 años, su padre la declara oficialmente bastarda, le quitan el título de princesa.
La obligan a servir como dama de compañía de su propia media hermana recién nacida Isabel, hija de Ana Bolena. María Tudor, educada como futura reina de Europa, tiene que doblar rodillas ante una bebé. Esta herida ser declarada bastarda por su propio padre a los 17 años, obligada a arrodillarse ante la hija de la mujer que destruyó a su madre, sería el motor secreto de toda su vida. Pero antes de continuar, hay algo que tienes que entender. Enrique VIII no odiaba a María. Eso sería demasiado simple. Lo que Enrique sentía por su hija mayor era algo más difícil de nombrar y, en cierta forma, más cruel. Indiferencia instrumental. La necesitaba irrelevante, no por crueldad personal aunque la crueldad era real, sino porque el sistema que gobernaba exigía que Ana Bolena fuera válida. Y para eso María debía dejar de existir como princesa. Enrique obedeció al sistema, como siempre. Lo que nadie sabía todavía era que María aprendería esa lección mejor que nadie, que llegaría el día en que ella también obedecería a su propio sistema, y que ese día costaría 283 vidas. Catalina de Aragón muere en enero de 1536, en el castillo de Kimbolton, a donde la habían confinado con un número mínimo de sirvientes. El castillo huele a humedad y a piedra fría. María no está presente. Enrique lo había prohibido. Las últimas cartas que Catalina le escribió a su hija, cartas que los archivos estatales británicos conservan hasta hoy, llegaban a veces con la tinta corrida, como si hubieran viajado bajo la lluvia, o como si la mano que las escribía no pudiera mantenerse del todo firme. María recibe la noticia de la muerte de su madre, sin poder llorarla en público, sin poder viajar a su funeral, sin poder despedirse. No mostrar dolor era perder poder. Eso lo había aprendido. Entonces, aprende a no mostrar nada. Durante los años siguientes, María sobrevive en los márgenes del reino que debería haber heredado. Enrique muere en 1547. Su hijo Eduardo VI, de 9 años, asciende al trono bajo la tutela de regentes protestantes. María, católica, existe en un reino que se aleja de Roma con cada año que pasa. Cuando Eduardo muere en 1553, a los 15 años, el sistema intenta su último movimiento para mantenerla fuera. Coloca en el trono a Lady Jane Grey, una joven protestante de 16 años, que lleva el apellido Tudor por línea indirecta. Jane Grey reina 9 días. 9 días. Porque el pueblo inglés, protestantes incluidos, esto es crucial, sale a las calles a apoyar a María, no porque sea católica, porque es la hija legítima de Enrique VIII, porque la alternativa es un golpe de Estado, porque hay algo en la memoria colectiva del reino que todavía reconoce a la niña que fue declarada bastarda a los 17 años y que sobrevivió de todas formas. María entra en Londres el 3 de agosto de 1553 entre aclamaciones. Las campanas de Westminster suenan durante horas. Es el primer momento en 20 años en que nadie la llama bastarda en voz alta. Tiene 37 años. Ha esperado esto toda su vida. Y ahora viene el error que el sistema llevaba décadas preparando para ella, y que ella camina hacia él con los ojos completamente abiertos, porque lo interpreta como amor. Felipe II de España, 27 años. Príncipe heredero del imperio más grande del mundo, sobrino de Catalina de Aragón, el familiar de su madre, el vínculo con lo único que quedaba de su infancia. La propuesta de matrimonio llega en 1553, y María la acepta con una velocidad que alarma incluso a sus propios consejeros. ¿Alguna vez esperaste tanto algo que cuando llegó ya no pudiste evaluar si era bueno o era solo lo que necesitabas que fuera? Cuéntanos en los comentarios.
El matrimonio se celebra en julio de 1554 en la Catedral de Winchester. El vestido de María es blanco y oro. Felipe llega desde España con una corte de nobles españoles que observan la ceremonia con la educada distancia de quienes saben que esto es una transacción política. Los historiadores han documentado que Felipe y María nunca tuvieron conversaciones largas. Él hablaba poco inglés, ella poco español, y que él pasó la mayor parte de su tiempo en Inglaterra, intentando convencer a María de entrar en guerras que beneficiaban a España, no a Inglaterra. Pero María lo mira como si fuera la respuesta a todo. Eso lo entendería años después, cuando ya era demasiado tarde. En 1554, María anuncia su primer embarazo. La corte lo celebra. Las campanas vuelven a sonar. Los consejeros empiezan a planificar la educación del futuro heredero. Y María, que ha esperado ser amada toda su vida, que ha visto a su madre morir esperando que alguien la defendiera, que ha construido su identidad entera sobre la fe y sobre la legitimidad, siente por primera vez algo que se parece a la paz. El embarazo no existe. Detente un momento. Piensa en esto. El cuerpo de María Tudor produce todos los síntomas de un embarazo: náuseas, el vientre que crece, los movimientos que ella describe sentir y ningún bebé. Los médicos de la época no tienen palabras para esto. Los historiadores modernos sugieren cáncer uterino u ovárico, una condición que habría distorsionado su ciclo y producido lo que hoy llamamos un embarazo fantasma. En 1555, después de meses de espera, el vientre de María simplemente empieza a reducirse. No hay parto, no hay bebé, no hay nada. Imagina eso. Imagina que tu cuerpo te promete la única cosa que el mundo te pide que produzcas, la única cosa que podría asegurar todo lo que has construido, y que esa promesa resulta ser mentira. Imagina que esto pasa no una vez, sino dos. Que la segunda vez ya nadie en el palacio te mira con la misma esperanza. Que puedes oírlo en el silencio diferente que hay cuando entras a una habitación. Que tu marido, que nunca estuvo del todo presente, empieza a encontrar razones para viajar. Que el sistema que te puso en el trono para producir un heredero empieza a calcular, en voz baja, cuánto tiempo falta para que pueda reemplazarte. Eso vivió María Tudor entre 1554 y 1558. Y fue exactamente en ese momento cuando todo se derrumbó. Las quemas comienzan en febrero de 1555. John Rogers es el primero. Muere en Smithfield, en Londres, con la madera húmeda quemando lento bajo sus pies. La multitud que observa no aplaude. Hay un silencio que los testigos de la época describen en sus cartas como incómodo, como si nadie supiera exactamente qué se esperaba de ellos. María no está presente. No estará presente en ninguna de las 283 ejecuciones. Lo que nadie sabía entonces era que ese silencio de la multitud era la primera señal de algo que María nunca aprendería a leer, que el pueblo que la había celebrado en 1553 no estaba tan seguro de acompañarla hasta aquí. Los historiadores han documentado en los registros de la época que el investigador David Loades pasó décadas revisando que María genuinamente creía estar salvando almas, que para ella dejar que un hereje viviera en su error era condenarlo eternamente, que las hogueras no eran crueldad, eran misericordia, que si el catolicismo desaparecía de Inglaterra, desaparecía la única versión de sí misma que había sobrevivido a su padre, a Ana Bolena, a 20 años de bastardía y humillación. Cada hereje quemado era, en su mente fracturada por el dolor, una amenaza a la única identidad que le quedaba. Eso no justifica nada, pero lo explica todo.
Felipe II abandona Inglaterra definitivamente en 1557 para atender sus guerras en el continente. No vuelve. María le escribe cartas que los archivos españoles conservan con una frecuencia y una urgencia que incomodan incluso a los diplomáticos de la época. Él responde con cortesía, con distancia, con la amabilidad de alguien que ya ha calculado que esta inversión no dará los rendimientos esperados. En enero de 1558, Inglaterra pierde Calais, el último territorio que le quedaba en Francia, ante las fuerzas francesas. María, según sus damas de compañía, dice en ese momento una frase que la historia ha conservado. Cuando yo muera, encontraréis Calais grabado en mi corazón. Tiene 42 años, está enferma, tiene fiebre, dolores que los médicos no saben nombrar, y el segundo embarazo fantasma ya se ha disuelto sin explicación. El palacio se vacía despacio, con la elegancia discreta de quienes saben cuándo hay que posicionarse para lo que viene. Lo que viene es Isabel. María muere el 17 de noviembre de 1558. Es antes del amanecer. La habitación huele a cera y a algo medicinal que nadie ha podido identificar con precisión en los registros. Sus damas de compañía están presentes. Felipe II envió un representante. Unas pocas horas después, Isabel I es proclamada reina de Inglaterra. Y aquí comienza la parte de la historia que los libros de texto raramente cuentan. Isabel I necesita que su reinado sea una salvación. Para que sea una salvación, el reinado anterior tiene que haber sido una pesadilla. Y para construir esa pesadilla, existe un hombre esperando en el continente con un manuscrito ya casi terminado. John Foxe publica sus Acts and Monuments en 1563, 5 años después de la muerte de María. Es un libro enorme, miles de páginas, ilustraciones detalladas de las ejecuciones, nombres, fechas, palabras finales de los mártires, escrito con la precisión de alguien que ha entendido que los libros duran más que los reinos. Se convierte en el segundo libro más leído en Inglaterra, después de la Biblia. Se coloca en las iglesias anglicanas para que los fieles lo lean. Un libro la condenó ante la historia más que cualquier tribunal. Y aquí llegamos a la ironía que ningún escritor de ficción se atrevería a inventar. María Tudor quemó a 283 personas en 5 años. Su padre, Enrique VIII el rey romántico, el favorito de las series de televisión, el hombre de los 6 matrimonios, ejecutó entre 57.000 y 72.000 personas durante su reinado, según distintas estimaciones históricas, incluyendo 2 de sus propias esposas, incluyendo a Tomás Moro, incluyendo a Ana Bolena, la misma mujer por cuya causa había declarado bastarda a su propia hija. Enrique VIII no tiene apodo peyorativo. No es llamado Bloody Henry. Es un personaje fascinante. Un hombre de su tiempo. La diferencia no está en los números. La diferencia está en quién sobrevivió para escribir la historia. La historiadora Anna Whitelock, de la Universidad de Londres, lleva años documentando este desequilibrio. En su biografía, Mary Tudor, England's First Queen, publicada en 2009, Whitelock señala que la reputación de María fue construida sistemáticamente por quienes tenían interés político en destruirla, y que la evidencia histórica de su reinado, los registros económicos, los testimonios de embajadores extranjeros, los documentos administrativos muestra una gobernante competente cuyas decisiones religiosas hay que entender en el contexto de una Europa donde las guerras de fe mataban a millones. Eso no absuelve las hogueras. Pero cambia la pregunta. La pregunta ya no es, ¿fue María Tudor un monstruo? La pregunta es, ¿qué necesitaba el sistema para que pareciera uno?
Mientras María murió sola en una habitación que ya olía a abandono, Isabel I gobernó Inglaterra durante 45 años. Se convirtió en leyenda. Se la llamó la Reina Virgen. Dijo la frase más calculada de la historia de la monarquía inglesa. Me casé con Inglaterra. Nunca tuvo hijos. Nunca subordinó su poder a un marido. Isabel sobrevivió porque aprendió a no necesitar lo que el sistema usaba como palanca. María murió porque nunca dejó de necesitarlo. La diferencia no fue el valor. Ambas eran valientes. La diferencia fue que María buscó amor donde solo había transacciones y lo confundió con fe, y construyó sobre esa confusión un reinado que el dolor gobernó tanto como ella. En el Museo del Prado, en Madrid, se conserva el retrato oficial de María Tudor pintado por Antonis Mor en 1554, un año antes de las primeras hogueras. Es el único retrato que ella misma aprobó. La mujer que lo mira no sonríe, pero tampoco teme. Sostiene una rosa roja, símbolo de los Tudor, con una firmeza que no es dureza sino algo más difícil de nombrar, la firmeza de alguien que ha sobrevivido demasiado para sorprenderse de nada. Y en los archivos estatales británicos, entre papeles que los investigadores tardan meses en obtener permiso para consultar, están las cartas de Catalina de Aragón a su hija. Las últimas. Las que llegaban desde Kimbolton con la tinta a veces corrida, las que María guardó durante toda su vida y que nadie encontró entre sus pertenencias al morir. Hay reportes fragmentarios, no confirmados. El tipo de cosa que los historiadores mencionan en notas al pie de un documento que María escribió en sus últimas horas. Algo que no era un testamento oficial, algo más parecido a una carta. Ese documento nunca apareció en los archivos reales. Nunca lo sabremos. Y ese silencio es quizás la parte más importante de toda esta historia. Aquella niña de 17 años que fue declarada bastarda por su propio padre, obligada a arrodillarse ante la hija de la mujer que destruyó a su madre, que aprendió a no mostrar dolor porque mostrar dolor era perder poder, resultó que tenía razón en una cosa que nadie le escuchó decir, que el sistema siempre necesita a alguien a quien llamar monstruo para no mirarse a sí mismo. Y ahora la pregunta que te pido que te hagas antes de cerrar este video. ¿María Tudor fue un monstruo o fue una persona rota que un sistema roto puso en un lugar donde su dolor podía quemar ciudades? Es fácil decir que fue un monstruo. Es la respuesta cómoda. Es la respuesta que el libro de Foxe lleva 400 años entrenándonos para dar. Pero cuando piensas en cuántas decisiones has tomado en tu propia vida desde el miedo, desde la herida, desde la necesidad de que algo te dure, porque todo lo demás se fue, ¿sigues eligiendo esa misma respuesta con tanta seguridad? Si esta historia te movió, compártela. Estas vidas merecen ser recordadas completas, no solo en la versión que a alguien le convenía contar. Suscríbete para no perderte la próxima entrega y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia no sabías. Gracias por quedarte hasta el final. La próxima historia tiene algo en común con esta. Una mujer a quien el sistema redujo a una sola función y que pagó el precio cuando dejó de cumplirla. Pero esta vez el escenario no es una corte medieval, es el siglo XX, y las armas son otras. Y el borrado fue más rápido y más total. Es una historia que ocurrió hace menos de 70 años y que la mayoría de la gente no conoce todavía. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia.